Pues bueno, muchas gracias jóvenes por acompañarnos. En la siguiente clase es la materia de nutrición vegetal y el tema que estamos viendo el día de hoy es precisamente el fósforo como nutriente de los cultivos. Ya vimos el análisis de suelo, ya vimos el nitrógeno, ahora vamos a ver el fósforo como nutriente. Primero que nada vamos a reconocer que el fósforo se recicla por medio de un ciclo. El fósforo es un fertilizante o un nutriente para los cultivos, el cual está disponible en la solución del suelo. Sus fuentes son los fertilizantes químicos inorgánicos. También son los residuos vegetales, biosólidos, estiércol animal, y este fósforo es dispuesto en el suelo por medio de estas fuentes que mencionamos. El estiércol animal, biosólidos y residuos vegetales por medio del suelo se agregan como materia orgánica y después de un proceso de mineralización es que se ponen en solución para que el cultivo los pueda obtener. Los minerales primarios que ya se encuentran en el suelo o los fertilizantes sintéticos que aplicamos también son fuente de fósforo en el suelo. Y este fósforo se puede perder por inmovilización, que puede llegar a la materia orgánica y dar otra vez aquí el ciclo de regresar otra vez. Otro proceso es que el fósforo, cuando va en camino para ser absorbido por la planta, puede ser absorbido con D de absorción en los minerales secundarios y compuestos del suelo. Y estos se pueden quedar ahí absorbidos o por medio de un proceso químico desabsorberse y volver a entrar en solución. Es decir, hay otro ciclo. También por medio de disolución, es decir, agregando agua. Y este vuelve a regresar, así como puede ser absorbido, que es ligeramente retenido y soltarlo, también se puede precipitar y quedar ahí enclaustrado para ya no salir. También el fósforo antes de llegar a la planta finalmente puede ser perdido por escurrimiento o erosión, que es igual que los minerales secundarios. Es así como el fósforo pues tiene un ciclo donde lo podemos estar reciclando. Los esquemas de los procesos que tiene el fósforo para la absorción de la planta son básicamente cuatro. El que está altamente disponible, inmediatamente disponible, es el que se encuentra en solución del suelo. En segundo lugar está el altamente accesible, que está absorbido en la superficie del suelo y requiere solamente agua para poder ser absorbido por la planta con un pequeño esfuerzo de la planta. El que es bajamente extractable está fijado en el suelo y se requiere pues unas soluciones ácidas para poderlo extraer. Y aquel que se encuentra fuertemente fijado al suelo, este no se puede obtener, ¿no? Por ninguna manera. El fósforo en el suelo básicamente está contenido en suelos minerales del 0,1 a 0,15%. En suelos orgánicos llega hasta 2% y la capa arable puede contener de 300 hasta 3 toneladas de fósforo por hectárea. Principalmente está en forma orgánica de un 40-80%, inorgánica, orgánica de un 20 a un 60% en esos intervalos, y la fracción móvil de 10 a 60 partes por millón. Solamente una porción muy baja está móvil o disponible. Y soluble en agua es todavía menos, hasta una parte por millón, y en fertirriego considerar que el fósforo es soluble y puede llegar hasta 10 partes por millón, como es la fracción móvil. Se fija en el fósforo es fijado en el suelo dependiendo del tipo de suelo, entonces es más fijado en algunos suelos como los andisoles, ultisoles. En el caso de Sinaloa tenemos básicamente el suelo vertisol, el cual tiene su grado de fijación intermedia o más baja, ¿no? Entonces, el fósforo que está en el suelo es hasta 1000 partes por millón, entonces se tiene que agregar menos fósforo en este tipo de suelo, ¿no? En el complejo del suelo, el fósforo se encuentra adherido a otras moléculas precisamente por la atracción que puede ser negativa en la capacidad de intercambio aniónico.
adherido a otros metales como el hidróxido de fierro, óxidos de fierro, silicatos, fosfato de calcio, y estos son puestos en solución con agua para poder hacer una buena absorción de ellos. El factor de capacidad mide la capacidad del suelo para suministrar fósforo al cultivo en el largo plazo y se determina por dos análisis principalmente, por el tipo Bray o el Olsen. Entonces, este factor mide la concentración del suelo por medio de un extracto o de una solución extractora en agua para poder determinar qué tanto fósforo hay en el suelo. A diferencia del análisis de nitrógeno, el fósforo se basa en la extracción del fósforo en los minerales que están secundarios y compuestos. La cantidad de fósforo extraída se interpreta como una capacidad del suelo para suministrarlo. Es decir, no está 100% disponible, sino que en un mediano plazo se va a estar diluyendo para que la planta lo pueda obtener. En el caso de las unidades que se extraen de fósforo del suelo, aproximadamente son, en el caso de maíz para grano, 11 kilogramos por tonelada. Si nosotros consideramos un rendimiento de 10 toneladas por hectárea, estaríamos hablando de 116 kilogramos o unidades de fósforo por hectárea para este rendimiento de maíz, así como para los otros cultivos. En el caso de hortalizas, la extracción unitaria en el caso de tomate de campo es casi 1 kilogramo, y para un rendimiento de 50 toneladas, bueno, pues la extracción anda alrededor de 50 unidades, así como para otras fuentes. Las características básicas de los métodos más usados para determinar fósforo disponible en suelos se encuentran aquí descritas. El Bray 1, que utiliza este extractante, que es el ácido clorhídrico, el Olsen, que es el hidróxido de sodio, y otros. Pueden ver aquí el Melich, que es un método más con mayor cantidad de solventes. Básicamente se utilizan dos. En México, el fósforo contenido en suelo se analiza por Bray, que puede encontrar en el suelo hasta 40 partes por millón, y Olsen hasta 28 partes por millón. Melich es otro análisis que se utiliza, Melich 3, y encuentra hasta 109 partes por millón. En un estudio que se hizo en México con más de 100 suelos, concluyen que el método Bray es el adecuado para suelos no calcáreos. Este no funciona muy bien con bicarbonatos arriba del 2%, y el Olsen funciona muy bien para todos los suelos, pero fue mejor en suelos neutros y calcáreos. Entonces, básicamente, en suelos más alcalinos se recomienda el Bray, y el Olsen en suelos más ácidos. Los niveles críticos reportados para fósforo en varias fuentes es, en el caso de Bray, de 21 a 30 partes por millón, y Olsen de 13 a 18 partes por millón. Entonces, esto es el intervalo de valores. Un nivel muy bajo para Bray es de 0.4, de 0 a 4 partes por millón, y muy alto es hasta 60 partes por millón. A diferencia de Olsen, va por la mitad, aunque los datos iniciales son muy similares, de 0.4, de 0 a 4, de 5 a 9, de 5 a 10, de 10 a 12, pero ya en los medios ya empieza una fracción del 30% mayor en el método Bray P1 que en el Olsen. Entonces, se promueve en México solamente estos métodos porque el Melich 3, aunque sea un método de bajo costo, este no se ha calibrado en México y no lo recomienda la Sociedad Mexicana de Ciencia del Suelo. Se diagnostican los nutrientes de manera distinta y no permite estimar una buena capacidad de intercambio catiónico entre otros, ¿no? Entonces, su uso es solamente parcial. Entonces, la extracción de fósforo por ese método, cuando se analiza en el equipo de espectrometría, genera valores altos, lo cual pues no coincide con lo que originalmente se determinaron cuando se calibró este método, que era por colorimetría, por lo que pues no es un método muy recomendable. En el caso del manejo de la curva de fósforo, de nutrición de fósforo, el porcentaje de rendimiento de un tratamiento sin fertilizar varía hasta en la zona de respuesta de este cultivo. Cuando tenemos aplicaciones de 10 a 15, a 15 partes por millón, tenemos la mejor respuesta en cuanto a muy bajo, ¿no? Bajo, medio se encuentra entre el 75%, y el alto
es entre 30 a 40 partes por millón. Entonces, a partir de aquí, ya se recomienda mejor no aplicar fósforo porque estamos con la cantidad suficiente en suelo, ¿no? Entonces, y la relación de incremento en el rendimiento por la fertilización y el nivel del fósforo por Bray en el 1 se encuentra en esta curva que es inversamente proporcional. Entre más fósforo encuentran en el suelo, pues es menor el incremento en el rendimiento. Es necesario considerarlo siempre lo que hay en el suelo, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, en Irlanda durante los últimos 50 años, Irlanda pues es un país que ha rebasado ya muchos problemas que en México todavía tenemos. Ellos aplicaron hasta los 80s grandes concentraciones de fertilizantes fosfatados y a partir de ahí empezaron a entrar en desuso con estos fertilizantes y el contenido de fósforo de sus suelos se ha incrementado de tal manera que está contaminando los mantos de agua. Entonces es necesario o fue necesario para ellos tomar esta decisión cuando encontraron que el contenido de fósforo en el suelo o en el agua, en los cuerpos de agua, está impactando de manera negativa a la ecología. Entonces, en un efecto de la aplicación bianual de fósforo sobre el contenido de fósforo en el suelo, durante 11 años vieron o demostraron este experimento que con la dosis baja, el fósforo sí se va reduciendo en el suelo. Cuando no se aplica fósforo sí se va consumiendo, pero cuando se aplica una dosis media hay una respuesta directa, una correlación. Pero cuando la dosis es muy alta, ya se genera pues un problema de contaminación que no es básicamente directamente proporcional con la concentración. Entonces, con el tiempo, en las dosis altas nos provoca ese problema, ¿no?, de contaminación. Entonces, hay diferentes factores que intervienen en la disponibilidad de este fósforo. Tiene que ver con la fertilidad del suelo, la capacidad de fijación de fósforo en el suelo, métodos de labranza, las especies que se cultivan, si el suelo está compactado, la temperatura. Y el fósforo pues se fertiliza con diferentes dosis en función del análisis químico, obviamente, en función de la fuente que se va a utilizar, ya que puede ser disponible distintos precios, y la época preferentemente, en la época de siembra, si no se cuenta con un buen equipo, se recomienda aplicarlo mejor en la presiembra, así como la técnica de aplicación de preferencia en banda, ya que al boleo no tiene el mismo rendimiento que cuando se aplica en banda, y cuando es inyectado, pues es en aspersión o en riego por goteo, ¿no? La mejor aplicación siempre es en fertirriego porque permite hacer una fracción más adecuada. Y cuando haces en investigaciones realizadas en México, la extracción nutrimental del maíz muestra que el nitrógeno en forma de nitrógeno, el nitrógeno puro, vamos a llamarle así, se extrae del grano hasta 13 kilogramos por tonelada o 13 unidades, y de fósforo tiene hasta 8 kilogramos por tonelada. Entonces, siendo un total, el porcentaje en grano mayor de fósforo que de nitrógeno, ¿no? Siendo esto muy importante para la fertilización, como lo vimos en la clase pasada, ¿no? En la marca, generalmente muchas personas solamente utilizan nitrógeno para el Valle de Culiacán, y es importante considerar este elemento, en este caso, como todos los demás, ¿no?, dependiendo del análisis de suelo. También las concentraciones críticas que se deben de considerar en los cultivos es, en el caso de maíz, al inicio en la plántula, a los 10 centímetros de altura, medir los niveles de fósforo que debe de haber, y en floración, que debe estar entre 0.24 y 0.3 para tener un buen desarrollo de la planta. Entonces, los criterios de fertilización en fósforo en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ellos utilizan, dependiendo del análisis que tienen, una determinación. Por ejemplo, si su rendimiento es de 6 toneladas y su suelo tiene menos de 4 partes por millón, aplican 95 kilogramos por hectárea de fósforo. Pero si son rendidores, o sea, de mayor rendimiento, un rendimiento medio, aplican hasta 112, y los que son excelentes productores hasta 130 kilogramos. Pero cuando está más de 36 partes por millón no se aplica absolutamente nada de fósforo. En el caso hay umbrales en algunos estados, por ejemplo,
En Colorado llegan solamente hasta 15 partes por millón y ambientalmente hasta 20, precisamente por la contaminación que pueden provocar. Pero hay otros estados donde el nivel agronómico es más alto, donde, como el Michigan, que es hasta 40 y hasta 75 a 150 partes por millón de contaminación. Entonces, dependiendo obviamente del análisis. Entonces, viendo los análisis, la disponibilidad de fuentes orgánicas de fósforo, se comparó aquí el super triple con estiércol y gallinaza, viendo que los rendimientos de alfalfa en gramos por maceta se dieron en forma ascendente. Conforme más aplicábamos de los fertilizantes, había más respuesta de rendimiento. Entonces, encontrando que el super triple es igual al estiércol y a la gallinaza, relativamente hablando. Entonces, entre más fertilizante apliquen de fósforo, más cantidad de producción, ¿no? Y los niveles de interpretación de fósforo, pues se recomiendan dependiendo del análisis. Dijimos que para Bray es más alto el umbral, es mucho más cantidad de fósforo que hay en el suelo, y en el Holsen es mucho menor. Entonces, cuando es muy bajo, está de 0 a 4 partes por millón en ambos casos. Y a partir de los valores medios es donde ya Bray se queda entre 21 y 30 partes, es el mayor, y Holsen es menor. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando analizamos esta muestra, porque si nos dan un valor bajo, pero analizado por el método de Bray, nos va a dar de 5 a 10 partes por millón. Y si nosotros consideramos Holsen como nuestro valor, va a ser un error en la lectura, nos va a decir que está moderadamente bajo. Lo mismo si es moderadamente bajo para Bray, va a tener valores en Holsen de hasta moderadamente alto, ¿no? Si tenemos 20. Entonces, en ese sentido, es muy importante saber cuál es el método que se utilizó para determinar el fósforo en el suelo. Y hay niveles para determinar sus rendimientos. En el caso de maíz, por ejemplo, hay niveles de productores que son bajo, medio, alto, muy alto y elite. Entonces, un productor de grano que saca 5 toneladas por hectárea es un productor de nivel bajo. Y un productor que está en 15 toneladas por hectárea es un productor elite. No se puede aplicar el año número 1 toda la dosis que sería para 15 toneladas, porque estos tienen que ir gradualmente subiendo de rango. Es decir, el productor de nivel bajo de 5 toneladas de un año para otro no va a subir a elite, tiene que ir poco a poco. Entonces, por eso es importante determinar en qué nivel está nuestra parcela para hacer las aplicaciones, en el caso de hortalizas como de granos. Entonces, el rendimiento de dosis para cultivos de consumo bajo, obviamente va a ser pues de 40 unidades, en el caso de referencias para este laboratorio, cuando son muy bajos, ¿no? Entonces, y le pueden, dependiendo del nivel del suelo, si es muy bajo, pueden meter ellos 40 unidades. Si es de rendimiento medio 60, alto 80, muy alto 90 y elite hasta 100 unidades. Pero estos, obviamente, si él es un productor bajo y mete 100 unidades, nunca va a llegar a las 15 toneladas, ¿no? Esto es un proceso de poco a poco, ¿no? Y así para cada uno de las categorías. Entonces, la categoría de consumo de fósforo cosechan o consideran al ajo como consumidor medio, al arroz como consumidor bajo. Por ejemplo, tiene a la papaya como consumidor alto y a la papa como muy alto consumidor. Entonces hay que saber qué cultivo estamos trabajando para hacer esas reservas de fósforo en el suelo. Entonces, en el suelo también aplicamos fósforo en diferentes temporadas o diferentes años, va a depender de la etapa fenológica del cultivo. Si se encuentra en establecimiento el aguacate, por ejemplo, el año 1 aplicamos 20 kilogramos de fósforo, el año 2 30, el año 3 40 y así sucesivamente hasta que llegamos al séptimo año y ya se estabiliza los abonos de fósforo de 80 kilogramos por hectárea. Uno que se estabiliza muy rápido, pues es el café arábiga, que al tercer año ya se aplican las 60 unidades por hectárea y ya no se mueve, ¿no? Y el que tarda más en estabilizar su rendimiento es el mango, por ejemplo, que llega a tardar hasta 10 años al establecimiento de su dosis final, que es el 10 unidades el primer año y va subiendo hasta llegar a 70 unidades o 70 kilogramos de fósforo por hectárea, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de fósforo en el suelo, es el factor que se va a corregir. Por ejemplo, si nuestro fósforo en el suelo es muy bajo, entonces la dosis que nos recomienda para el árbol
se va a multiplicar por un factor para incrementarle un poco al almacén que debemos de tener en el suelo para que la planta lo pueda absorber. Y el medio pues queda como tal, pero si es muy alto la que tenemos en el suelo, se multiplica por este factor también para que no sea un exceso. Entonces, en fertirriego se requieren pues, soluciones o fertilizantes que sean solubles, ¿no? Las fórmulas líquidas son más puras, el ácido fosfórico, los polisfosfatos de amonio, pero es importante entender el pH y la cantidad de agua para evitar que éste pueda tener un problema de precipitación. Regularmente hacer pruebas de compatibilidad antes de hacer mezclas para que no se nos vaya a taponear goteros o precipitar en los tinacos de fertilizantes. Y las dosis diarias por hectárea en un fertirriego deben de ser de 0.2 a 1,5 kg de fósforo aproximadamente, ¿no? El método de aplicación de fósforo puede tener efectos en el rendimiento. Cuando es al voleo, en un maíz podemos obtener hasta 10 toneladas por hectárea, pero si lo hacemos en presiembra en lavanda puede haber una diferencia solamente por el método de aplicación de hasta casi 2 toneladas. Entonces, ¿por qué? Porque al voleo queda desparramado en toda la parcela y en banda queda solamente en la línea por donde va la planta o la línea de siembra, ¿no? Asimismo, la producción de pimiento en un suelo fumigado como respuesta a la dosis de fósforo, en este suelo se hizo un análisis donde había dosis aplicada, ¿no? Donde se aplicó micorrizas y donde no se aplicaron micorrizas. Entonces la dosis aplicada en dosis bajas, como pueden ver, cuando se aplicaron 15 kilos por hectárea, la planta que no se trató con micorrizas tuvo menor calidad de fruta, siendo hasta el doble de calidad de fruta donde se aplicó dosis de baja de 15 unidades, pero con un coadyuvante, ¿no? Que es este producto de micorrizas, ¿no? Y ayuda a hacer más disponible la cantidad de fósforo que hay en el suelo. Entonces el nitrógeno también tiene un efecto en la absorción de fósforo. Cuando se aplica nitrógeno, el fósforo es más disponible para las plantas. El amonio tiene efectos significativos sobre la disponibilidad y altas concentraciones de esto reduce la reactividad por un proceso de fijación, ya que el fósforo es muy reactivo, ¿no? Entonces las fuentes fosfatadas se recomienda analizar estos datos, ¿no? Dependiendo del cultivo y las unidades que se recomiendan multiplicarlos por el precio, ¿no? Y así la concentración, por ejemplo, en este fertilizante que tiene una concentración de NPK de 0,460, tiene un costo de 7,300 por tonelada, pero cuando lo dividimos entre las unidades vemos que el precio por kilogramo de fósforo es de 15,80. Y el siguiente, el MAP, que tiene un precio de 10,400, pues es un precio mucho más alto, pero cuando lo multiplicamos por las unidades que tiene, vemos que es el mismo precio que el otro fertilizante más económico, con la ventaja de que el MAP, además del fósforo, está aportando un poco de nitrógeno. Entonces así se hace el análisis para ver cuál es el fertilizante más conveniente en función de las unidades y cuál sería la ventaja, ¿no? Entonces el más costoso de estos fertilizantes es el MKP, que es el fosfato, el 0,5234, ¿no? El MKP. Este tiene un costo de hasta 25,000 pesos, que hoy en día creo que es más caro, y el costo por fósforo pues, es carísimo, ¿no? Hasta 30 pesos por kilogramo. Entonces las fuentes orgánicas fosfatadas, la gallinaza, por ejemplo, tiene hasta casi un 5% de fósforo y tiene un valor de 700 pesos la tonelada. El estiércol porcino es el segundo lugar en porcentaje, así sigue hacia abajo el bovino, borregos, etcétera, ¿no? Como adherentes, ¿no? Y comentarles que los polifosfatos de amonio son producidos por la amonificación del ácido superfosfórico. Entonces, comúnmente los resultados de los análisis de fertilizantes líquidos nos dan un resultado de 10,34,0 o 11,37,0, es decir, se hacen estas combinaciones y resultan unos fertilizantes líquidos que son muy solubles y aportan las fuentes que necesitan los cultivos, ¿no? Entonces, con eso tenemos